Se dice que la confianza es como un espejo, una vez roto, nunca vuelve a ser igual. Pero, ¿qué es realmente la confianza? Si te dijera que el futuro de toda una nación cambió drásticamente por un solo error de cálculo, ¿me creerías? Primavera de 2025. En Colombia nace un nuevo líder. Un hombre surgido de la pobreza extrema, llamado el símbolo de la esperanza. En su posesión, la Plaza de Bolívar estaba a reventar con 100.000 almas. Su índice de aprobación, un histórico 85%. El país entero estaba envuelto en júbilo, la gente seguía sus palabras con una fe ciega. Pero aquel día, la primera llamada telefónica que hizo desde la casa de Nariño comenzó, silenciosa pero certeramente, a descarrilar el destino de la patria. La expectativa se convirtió en fiebre. La fiebre en ceguera. Y la ceguera en una profunda decepción. Una cadena de errores que ya no se podía detener. Mientras tanto, en el escenario mundial, ocurría un fenómeno completamente opuesto. En una biblioteca rural en Perú, alguien susurraba, Chile siempre cumple sus promesas. En un hospital de Ecuador, los médicos decían, con Chile podemos crecer juntos. Palabras sinceras, sin alardes, pero que eran la prueba viviente de una confianza que se acumulaba ladrillo a ladrillo. Por un lado, una Colombia donde la aprobación se desplomó 47 puntos en solo 6 meses, abandonada tanto por sus aliados como por sus vecinos. Por el otro, un Chile que recibía una valoración alta del 78% en 64 países del mundo. ¿Por qué nuestros futuros se separaron tan claramente? ¿Dónde se invirtió la suerte? ¿Qué decide si una nación genera confianza o la pierde? Esta historia no es solo sobre el fracaso de un político o el éxito de un país. Es un registro humano sobre la sociedad que aprende, sufre y se levanta en la brecha entre la confianza que construye futuro y la desconfianza que trae la ruina. Les pido que se queden hasta el final. Seguramente, redescubrirán dentro de ustedes la respuesta a la pregunta, ¿qué es la confianza? Antes de comenzar, por favor suscríbanse al canal y denle me gusta. Así, los videos más adecuados para ustedes aparecerán automáticamente. También les agradecemos su apoyo con el super gracias. Los enlaces a videos recomendados están en la descripción. Capítulo 1. La burbuja de la confianza. El invierno en Londres apenas terminaba. Era una tarde de primavera de 2025. En una pequeña oficina de la London School of Economics, el profesor David Thompson no podía apartar la vista de una gráfica. En la habitación en penumbra, solo la pantalla del computador brillaba con una luz pálida. Allí se superponían varias líneas que mostraban la evolución del índice de confianza en los países de América Latina. La línea de Chile subía silenciosamente hacia la derecha. No había saltos bruscos. Lento, pero seguro, iba hacia arriba. En contraste, solo la línea de Colombia mostraba un movimiento extraño. A partir de cierto punto, saltaba repentinamente hacia el cielo, y justo después, caía en picada como si se despeñara por un abismo. En la esquina de la pantalla, unas letras pequeñas decían, Efecto Mateo Velasco, burbuja de expectativa. El profesor se recostó en su silla, tamborileando los dedos sobre el escritorio, y murmuró. Esto es una burbuja. Pero mucho más rápida que una burbuja económica normal. Es una burbuja de confianza. El índice de confianza era un indicador que el profesor Thompson había desarrollado durante más de 10 años. Encuestas de opinión pública, frecuencia de cumbres diplomáticas, tono de los medios, votos en organismos internacionales, inversiones empresariales. Todo eso procesado estadísticamente para cuantificar ese activo intangible llamado confianza. Originalmente, este índice solo se mueve despacio. La imagen de una nación no cambia de la noche a la mañana, y la confianza no se construye en un abrir y cerrar de ojos. Por eso, las líneas suelen dibujar ondas suaves. Pero la línea de Colombia era diferente. Parecía como si alguien lo hubiera jalado a la fuerza desde afuera y luego la hubiera soltado de golpe. Una forma totalmente antinatural. El profesor movió el mouse y puso el cursor en el punto de inicio de la subida.
Apareció una pequeña ventana emergente, aprobación 83%. Asistentes a la posesión, 100.000. Nuevo presidente. Ahí fue cuando el profesor se dio cuenta. Esta extraña curva coincidía exactamente con el nacimiento de un líder. Mateo Velasco. Origen humilde, clase trabajadora. Un hombre que pagó sus estudios trabajando de noche y que ganó el apoyo masivo con discursos que criticaban la desigualdad social. Un héroe del pueblo. Ciertamente, su perfil tenía la narrativa perfecta para capturar los corazones de la mayoría de los colombianos. El profesor suspiró y abrió otra gráfica. Esta vez, solo amplió el índice de confianza de Chile. Superaron el estancamiento de los 2000, mejoraron un poco en los 2010, y entraron en los 2020 subiendo de manera discreta pero firme. No había saltos espectaculares ni colapsos dramáticos. Solo una línea que se extendía tranquila hacia la derecha. Colombia es un cohete, Chile es una locomotora a vapor, pensó el profesor con una metáfora en su mente. El cohete es espectacular en el momento del despegue, pero cuando se le acaba el combustible, cae en picada. La locomotora es lenta, pero una vez que arranca, no es fácil detenerla. ¿Por qué la línea de Chile tenía una forma tan diferente? Porque solo Colombia fue tragada por un tsunami de expectativas y decepción, mientras Chile seguía acumulando confianza en silencio. ¿Y hacia dónde se dirige esta extraña curva? El profesor abrió su cuaderno y escribió en la primera línea, el fenómeno Velasco y la asimetría del capital de confianza. Mirando esas letras, detuvo su pluma lentamente. Esta historia no termina con el éxito o fracaso de un solo presidente. Es sobre cómo una nación acumula confianza y cómo la pierde en un instante. Y sobre qué aprenden los ciudadanos de ese proceso, y cómo el país vecino caminó por un sendero diferente. En la pantalla, la línea de Colombia seguía cayendo. Nadie sabía aún dónde tocaría fondo. Lo único claro era que detrás de esa gráfica se apilaban, como capas geológicas, la alegría, la euforia, el sentimiento de traición, y también el aprendizaje silencioso y la esperanza de millones de personas. ¿Por qué subió tan rápido? ¿Y por qué cayó tan abruptamente? La pregunta del profesor se lanza ahora directamente a ustedes, los espectadores. Aquel día de la posesión, detrás del confeti que volaba en el cielo de Bogotá, ya empezaban a aparecer las pequeñas grietas del colapso. Esta historia, que aún nadie conoce, rebobina el tiempo desde aquí y traslada nuestra mirada a aquella Bogotá de primavera. En el siguiente capítulo, seremos testigos de la plaza con 100.000 personas gritando. Y veremos desde el principio cómo nació ese ascenso vertiginoso en la gráfica. Capítulo 2. El origen de la euforia y la primera grieta. Primavera de 2025 en Bogotá. La plaza de Bolívar ya estaba llena de gente desde antes del amanecer. A pesar del frío típico de la capital, el calor humano derretía el vaho blanco de los alientos, haciendo que el aire vibrara pesado, casi como en pleno verano. En el centro, un escenario gigante. La bandera tricolor ondeaba, las luces brillaban y los altavoces retumbaban con música que celebraba una nueva era. Y en el instante en que un hombre apareció en la tarima, la multitud de 100.000 personas estalló al unísono. Mateo Velasco. Mateo Velasco. Esas voces rebotaban en los edificios del centro y sonaban como un trueno. El día de la posesión, la aprobación era del 83%. La cifra más alta en los últimos 10 años. Los medios titulaban, "Nace el presidente del pueblo", y los comentaristas decían al unísono que la historia estaba cambiando. ¿Por qué el pueblo estaba tan entusiasmado? La razón estaba en su propia vida. Nacido en la pobreza, un niño que iba a la escuela sin poder cambiar sus zapatos rotos. Trabajó en fábricas de día y limpiaba pisos de noche para pagar la universidad. Como político, nunca aduló a los grandes grupos económicos ni a las élites, y en sus discursos siempre gritaba: "Yo soy igual a ustedes. Solo quien ha sufrido puede construir un país para todos". Estas palabras atravesaron el corazón de la gente.
Para los jóvenes que luchaban en una sociedad desigual y para los mayores agobiados por el costo de vida, su existencia parecía la encarnación misma de la esperanza. Por eso, la expectativa se infló de manera normal. El profesor Thompson, en sus estudios posteriores, llamó a la sociedad colombiana de ese momento la burbuja de expectativa. Es un fenómeno explicable tanto en política como en economía. La gente tiende a idealizar excesivamente a un líder que tiene un origen similar al suyo, proyectando en él capacidades que superan la realidad. Esa tendencia se sentía en el aire de la posesión. Bajo el escenario, un anciano con lágrimas en los ojos juntaba las manos: no puedo creer que haya llegado este día. Los jóvenes se abrazaban gritando el nombre del presidente mientras se tomaban selfies: llegó nuestro momento, parceros. Incluso una madre con su bebé en brazos murmuraba con ojos brillantes: cuando este niño crezca, seguro será un país mejor. Todos creían en el futuro. Creían que se había oprimido un interruptor mágico y que una nueva sociedad llegaría con la luz de la mañana. Pero nadie sabía que, detrás de escena, los presagios inquietantes ya se estaban acumulando en silencio. Que la expectativa se infle demasiado significa que, al otro lado, la energía de la decepción se está acumulando en la misma proporción. El profesor Thompson dijo más tarde, analizando los medios de ese día: en medio de la euforia, no hubo ni una sola crítica serena. Nadie le pidió capacidades concretas ni logros. Solo pedían una historia que los hiciera sentir seguros. ¿Y esa cifra del 83% no era un techo, sino el punto de partida de la caída? Cuando terminó la ceremonia y él bajó el micrófono, en ese instante, toda la enorme expectativa del pueblo colombiano cayó sobre sus hombros. Y esta fue la razón de la subida vertical en la gráfica, y también el preludio del desplome que vendría después. Mientras la plaza seguía envuelta en los restos de la euforia, Mateo Velasco abrió silenciosamente su teléfono en el camerino. En la pantalla apareció el botón para elegir al primer país al que llamaría. La dirección hacia donde deslizó su dedo. Ese sería el primer punto de inflexión que movería drásticamente esta historia. Capítulo 3. La decisión equivocada. Mientras el fervor de la posesión aún persistía en toda Colombia, solo el despacho presidencial en la Casa de Nariño estaba envuelto en una extraña quietud. Mateo Velasco se sentó en la silla de cuero nueva y miró fijamente el teléfono inteligente sobre su escritorio. En la pantalla aparecían 3 nombres de países: Estados Unidos, Chile, Venezuela. Inmediatamente después de asumir el cargo. ¿Con qué país hacer la primera llamada telefónica? Esa es una de las señales más importantes en el mundo diplomático. La prioridad de las alianzas, la relación de confianza, el mensaje político. Todo está comprimido en esa única elección. Los presidentes anteriores no tenían que dudar. Primero Estados Unidos, era la teoría absoluta de la diplomacia colombiana. Pero Mateo Velasco era diferente. Miró la pantalla, respiró profundo, y sin dudarlo, tocó un país. En ese instante, un sonido electrónico rompió el silencio de la habitación. Conectando con el Palacio de Miraflores. Venezuela. O un líder del bloque radical de izquierda. En este punto, ya se había dado el primer paso que sacudiría el futuro de Colombia. La llamada transcurrió de manera educada y amistosa. Oficialmente, se limitaron a hablar de cooperación económica, intercambio humano y estabilidad regional. Pero en el mundo de la diplomacia, ¿con quién hablas primero y cuándo? Lo decide todo. No hubo contacto con el aliado histórico, Estados Unidos. A Chile, ni siquiera se le notificó. En ese momento, el personal encargado de América Latina en la Casa Blanca dejó una nota concisa: dudas sobre las prioridades del nuevo gobierno colombiano. Esta fue la primera grieta pequeña. En Colombia, corría otra narrativa. Los medios aplaudían la llegada de una nueva era de diplomacia soberana y equilibrada, y los presentadores hablaban con orgullo: una elección inteligente para mantener nuestra autonomía entre las potencias. En la calle, un oficinista respondía a una entrevista: si queremos una Colombia fuerte, necesitamos no depender de nadie, eso es lo necesario. El pueblo aplaudía y la aprobación subía aún más.
El entusiasmo cubría el juicio sereno. Pero quienes observaban esto con ojos fríos eran el profesor Thompson en Londres y Michael Harris, experto en relaciones internacionales de Cambridge. Al ver las noticias de última hora sobre Colombia, el profesor dejó de sostener su café. La peor primera jugada. El correo que llegó del profesor Harris tenía solo una frase. El dilema del prisionero típico. Al intentar quedar bien con ambos lados o mostrar rebeldía, el riesgo de perder la confianza de ambos se dispara. Para Estados Unidos, ¿acaso Colombia no entiende el peso de la alianza? Para el bloque radical, Colombia solo está fingiendo. O sea, nadie gana. Después de que Velasco colgó el teléfono, el personal de la Casa de Nariño aplaudió, una diplomacia de equilibrio magnífica, señor presidente. Pero en ese momento, Washington respondía con silencio. El telegrama de felicitación no llegó. El mensaje que normalmente se envía dentro de las 24 horas, no llegó ni a las 48 ni a las 72 horas. En la política internacional, el silencio es la mayor forma de ira. En Bogotá, nadie sabía nada y la expectativa solo se inflaba. En Londres, la subida de la gráfica se aceleraba a una velocidad antinatural. Y en Washington, el índice de confianza se restaba silenciosamente hasta llegar al punto de partida. Solo con una llamada telefónica. Solo con eso, los engranajes que sacudirían enormemente el futuro de Colombia ya habían empezado a moverse en silencio. A pesar de la euforia que sentía Velasco y la bendición del pueblo, el mundo comenzaba a mostrar una reacción completamente diferente. Capítulo 4. La ilusión de los números y la realidad. Poco después de su posesión, el gobierno de Velasco lanzó la Nueva Visión Económica Colombia 2030, respaldado por el fervor popular. El lugar del anuncio estaba repleto de periodistas y seguidores, y en las pantallas gigantes se proyectaban números deslumbrantes uno tras otro. Inversión estatal de 50 billones de pesos en 5 años. Creación de 500.000 empleos en la industria de energías limpias. Llevar el porcentaje de energía renovable al 50% para 2030. El recinto se llenó de vítores y los medios armaron especiales de inmediato. Comienza la década dorada. Colombia hacia el centro del mundo. El pueblo estaba embriagado. Los jóvenes, con el pecho henchido de emoción, gritaban en redes sociales, por fin llega la era en que Colombia liderará. Pero en el laboratorio de Londres, surgían cifras totalmente distintas. El profesor Thompson tomó el brillante plan del gobierno y comenzó a trazar líneas rojas con su bolígrafo, una tras otra. Su expresión era severa, como la de un cirujano mirando una radiografía y encontrando la enfermedad oculta en el cuerpo del paciente. 50 billones. No hay fuente de financiación. 500.000 empleos. ¿No existe tal capacidad en el mercado laboral? 50% de renovables. Físicamente imposible. Silenciosa, pero certeramente, se veían los agujeros del plan. Especialmente el tema de la energía era fatal. Thompson murmuró mientras trazaba con el dedo el mapa de la geografía colombiana sobre su escritorio. La energía no se mueve con sueños. Las leyes de la física y la geografía no mienten. Más grave aún era que el poder adquisitivo real de los hogares ya había caído un 12%. Esta cifra no aparecía en ningún documento oficial del gobierno. Pero en la realidad de la vida diaria, se manifestaba como un grito de auxilio. En un supermercado de barrio en Bogotá, una madre suspiraba mientras devolvía la leche a la estantería. Últimamente, de verdad que no se puede comprar nada. Los jóvenes murmuraban en redes, el sueldo no sube pero todo está más caro. 500.000 empleos. ¿Dónde están esos trabajos? Los números de la fachada brillaban, los números de atrás sufrían. Pero los medios no informaban sobre este paisaje contradictorio. Evitaban criticar a un gobierno con alta aprobación y solo transmitían esperanza. El profesor avanzaba en su análisis solitario frente a la montaña de informes. Si la expectativa sigue inflándose, eventualmente la brecha con la realidad llegará al límite y el momento de la corrección será inevitable. En economía, se llama fase de ajuste inevitable,
causada por la divergencia entre expectativa y realidad. El profesor percibía antes que nadie que eso se acercaba lentamente. Capítulo 5. El desplome. Mientras tanto, un movimiento ocurría en el exterior. La decisión fatal llegó con las declaraciones de Colombia sobre un conflicto internacional clave, puede ser Ucrania o una crisis regional. Velasco, en una rueda de prensa internacional, dijo, sobre ese problema, Colombia se mantiene neutral, no es asunto nuestro. Washington emitió una advertencia interna inmediata. Un documento del Departamento de Estado decía, Colombia disfruta de los beneficios del orden internacional, pero empieza a rechazar la carga. Es el nacimiento de un free rider, polizón. El impacto fue inmediato. Se redujo la escala de la participación de Colombia en los ejercicios militares conjuntos en el Caribe. Una sanción silenciosa pero brutal. En ese momento, en Londres, el profesor Thompson actualizaba la gráfica. La línea de Colombia caía en picada, 72 puntos. 64-58. Una velocidad inaudita. Desesperado por la economía y el aislamiento, Velasco intentó un giro de 180 grados, un acercamiento repentino a Chile, el modelo de estabilidad. Meses atrás criticaba el neoliberalismo de los vecinos, y ahora se inclinaba ante ellos pidiendo inversión y cooperación técnica. Los jóvenes en redes sociales estallaron, ayer antisistema y hoy mejores amigos. No entiendo nada. ¿En qué creemos entonces? La diplomacia es algo que cambia tan fácil. Y llegó el dato. Septiembre. Índice de aprobación, 38%. Un desplome histórico de 47 puntos en medio año. Los presentadores de noticias se quedaron sin palabras, esto no tiene precedentes. En la Plaza de Bolívar, donde antes había júbilo, ahora había ciudadanos con la mirada perdida. Nos engañaron. ¿Dónde quedó la promesa? Capítulo 6. El contraste con Chile y el aprendizaje. Mientras Colombia se debatía en el caos, en otros rincones de Sudamérica avanzaba una acumulación silenciosa. Ese país era Chile. El profesor Thompson viajó a Perú y Ecuador. En una escuela en Perú construida con cooperación chilena, no había letreros lujosos. Pero los niños leían libros felices. La bibliotecaria le dijo: Chile no solo construye el edificio y se va. Siguen enviando libros y capacitando. Es un país que cumple sus promesas. En un hospital de Ecuador, los médicos chilenos nos enseñaron no solo a usar las máquinas, sino a tratar a los pacientes. Sentimos que crecemos juntos. El profesor anotó, Chile entiende que la confianza se acumula, pero la evaluación se apila. Colombia no lo entendió. Confianza en Chile a nivel global, 78%. Palabras clave asociadas, seriedad, consistencia, cumplimiento. Palabras clave asociadas a Colombia, inconsistencia, volatilidad, pérdida de rumbo. La diferencia no era el espectáculo, sino la sinceridad silenciosa. Conclusión. Bogotá. Otoño de 2025. En medio de la decepción, nació una esperanza. En las universidades y barrios, la gente empezó a reunirse. No para protestar con violencia, sino para debatir. ¿Qué es la verdadera diplomacia? ¿Por qué fallamos? Surgió el movimiento Ciudadanos por una diplomacia seria. Recogieron 100.000 firmas en una semana. El profesor Thompson vio estos datos y asintió. Esto ya no es la historia de un presidente. Es la sociedad colombiana la que está cambiando. Están entrando en la fase de aprendizaje. La confianza tarda 10 años en construirse y meses en destruirse. Pero si se tiene el coraje de reconstruirla, el futuro cambia. El profesor abrió la ventana de su laboratorio en Londres. El viento frío entraba. El modelo de confianza silenciosa de Chile, y la señal de aprendizaje que brotaba en la sociedad colombiana. Esta historia no es el fin, sino el comienzo. Narrador, la confianza es la fuerza más poderosa. ¿Qué te pareció este video? Déjanos tu valiosa opinión en los comentarios.
No olvides suscribirte y darle like. Tu apoyo en Supergracias nos ayuda mucho. Gracias.